Here we go again, back to beginning. Another chase to... Hacemos un momento al contexto macroeconómico. Yo no soy economista, pero lo que voy a presentar acá son indicadores muy sencillos que todos podemos entender y que nos dan esa realidad o esa idea de lo que está sucediendo ahora y por qué el papel moneda, nuevamente reitero, está viviendo lo que está viviendo, el proceso que está viviendo y por qué las cripto tienen esa relevancia en este momento. Y era lo que decía, la riqueza está basada en la generación de deuda. En los últimos años, esta curva lo que está mostrando es la deuda pública total de las naciones. Cada vez los países están más endeudados, cada vez las naciones están más endeudadas. Y hay unos hitos que se alcanzan a ver acá, unos cambios de tendencia. Por ejemplo, en la crisis del 2008, o por ejemplo en la crisis del 99, hay un cambio de tendencia aquí. En el 2008 hay un cambio de tendencia aquí, en donde la generación, el crecimiento de la deuda es más acelerado. A mi entender, ¿qué es lo que pasa en el 2008? En el 2008, por ejemplo, una crisis muy conocida en Estados Unidos, los bancos empezaron a prestar de manera indiscriminada, sin tener en cuenta la capacidad de pago de a las personas a las que les prestaban. Pero en principio esa era la manera de dinamizar la economía, de moverla. Esa era la forma en que, por ejemplo, esas personas iban y compraban vivienda y así entonces mantenían la economía en movimiento. Pero hubo un momento en que los préstamos fueron tanto que esas personas empezaron a reventar en las deudas y los bancos entonces empezaron a reclamar. Cuando no pudieron pagar más estas personas endeudadas, pues embargaron las casas, los bancos se llenaron de estos activos, no tuvieron con qué pagar, no tenían liquidez en las instituciones financieras, y lo que hizo el gobierno lo primero que hizo el gobierno para salir de esa crisis fue inyectar dinero a los bancos, financiarlos, para otra vez empezar a mover la economía. Eso es lo que sucede básicamente en la crisis del 2008. Vemos acá la deuda pública como estado actual, una foto del estado actual, y vemos los países que están en rojo son como los más endeudados. Curiosamente los países desarrollados son los más endeudados. Y esta otra curva que no se alcanza a leer acá no se alcanza a ver bien, pero es la relación entre el dinero circulante y el Producto Interno Bruto de las naciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esto está demostrando que hay cuando empieza a subir este indicador, quiere decir que hay mucho dinero circulante para la misma cantidad de bienes y servicios que se están produciendo en el país o en las naciones. Hasta el 2008 se tenía un indicador relativamente estable, digámoslo así. Pero pues esto se empieza a incrementar un poco con esa crisis inmobiliaria, y pasa algo impresionante con este indicador, y es que en el 2020, por la crisis de la pandemia, este indicador se dispara, es decir, hay una impresión de dinero para reactivar la economía. Sin embargo, la cantidad de bienes y servicios que se están produciendo son los mismos. Estados Unidos obviamente ha contribuido bastante y es la nación que más ha generado, que más ha imprimido dinero durante este periodo. ¿Y qué efecto tiene esto sobre la economía en general? Cuando hay mucho dinero circulante para comprar los mismos bienes y servicios, hay una demanda de esos bienes y servicios, lo que genera un efecto inflacionario y sube los precios, o en otras palabras, el dinero empieza a perder valor. ¿Okay?
Entonces, hablando un poco de cómo es la curva de pérdida de capacidad adquisitiva del dólar en el último siglo, se ve claramente, bueno, que además esta curva es interesante porque muestra ciertos productos, ciertos artículos que se podían comprar. Por ejemplo, acá en 1933 se podían comprar 10 botellas de cerveza con $1, ¿okay? Ahora más o menos eso es como 20 dólares lo que se necesita para comprar esas 10 botellas, según esta gráfica. Aquí dice en el 2020, y eso se refleja en el indicador que estaba mostrando anteriormente, Estados Unidos ha imprimido o ha impreso 3.8 trillones de dólares de la nada, digámoslo así, sin ningún respaldo. En el 2020, lo que representa un 20% de todos los dólares imprimidos en la historia. Y otros hitos importantes aquí en la crisis de los 30, el presidente Roosevelt criminaliza la posesión de oro. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta época, en este periodo de tiempo, para imprimir dinero tenía que haber un respaldo real en una bóveda ya, una proporción al menos de oro para poder sacar ese dinero a circular. Entonces, como había escasez de oro, lo que hizo él fue criminalizar la posesión de oro en Estados Unidos y obligar a la gente a que entregaran oro en los bancos para recibir papel moneda. Luego, otro hito importante aquí en el 70, supongo que ya lo conocen, es Nixon, que con una ley desacopla la necesidad de tener respaldo en oro para la impresión de dinero, y esto entonces abre la puerta a la impresión indiscriminada de dólares, como se ha venido dando sin necesidad de tener un respaldo real de riqueza o un respaldo real de oro. Y entonces esto se ve reflejado en ciertas noticias muy recientes. Esto es del 13 de julio del 2021, donde dice que la inflación se está aumentando. Aquí se han imprimido 6 trillones y la pérdida de valor del dólar en el tiempo. Entonces esto es una crisis, supuestamente. Esta es una palabra china que es una combinación entre... O sea, en chino la palabra crisis no existe. Yo la rescaté de un libro. En chino la palabra crisis no existe, sino que es la composición de estas dos palabras, si se puede decir, o estos dos símbolos, que es oportunidad, peligro y oportunidad, ¿okay? Y ese es el concepto que ellos tienen de crisis. Y aquí también, no sé, a veces se dice cuando tenemos una crisis, decimos cuando tenemos una oportunidad, en vez de decir una crisis, para verlo de manera positiva. Hasta ahí todo el contexto macroeconómico. Ya vamos a ver por qué justamente casualmente Satoshi saca este artículo en el 2008 y de hecho publica en el primer bloque que mina un titular de la primera página del New York Times diciendo que los bancos van a ser nuevamente financiados por el gobierno con más impresión de dinero. Entonces lo que hace Satoshi realmente para mí es una respuesta a todo este sistema financiero como lo conocemos hoy en día.